Estaba a punto de solicitar el divorcio. Entonces, escuché a mi esposa hablando a mis espaldas. Los papeles del divorcio descansaban sobre mi escritorio. Como un arma cargada que estaba a punto de disparar contra mi propia vida. 42 pisos por encima de Denver, en una oficina que gritaba éxito y control. Me quedé mirando los documentos. Esos papeles pondrían fin, de manera oficial, a 3 años de lo que se sentía como un choque automovilístico en cámara lenta. Miller contra Miller. Incluso el papeleo nos hacía sonar como enemigos preparándose para el combate. Lo cual no estaba muy lejos de la realidad, si soy honesto conmigo mismo. Mi nombre es Derek Miller. Tengo 39 años, y he pasado la mayor parte de 2 décadas aprendiendo a mantenerme con vida. En situaciones diseñadas para matarte. El cuerpo de marines me enseñó disciplina, precisión. Y cómo encapsular el miedo en una caja tan pequeña, que no pudiera interferir con la misión. Después de mi servicio militar, hice la transición a la seguridad privada. Fui ascendiendo hasta llegar a ser director de seguridad de una corporación, donde me pagaban extremadamente bien por anticipar amenazas y neutralizarlas antes de que se convirtieran en problemas. No me pasaba desapercibida la ironía del asunto. Podía proteger un edificio lleno de ejecutivos del espionaje corporativo y las amenazas físicas. Pero no podía salvar mi propio matrimonio de la implosión. Vaya experto en seguridad que resulté ser. Tomé la petición de divorcio, sintiendo el costoso gramaje del papel entre mis dedos. Todo al respecto era clínico, profesional. Y totalmente carente de las emociones desordenadas que nos habían llevado a este punto. Eso me venía muy bien, porque, de todos modos, las emociones nunca habían sido mi fuerte. Laura solía bromear diciendo que yo tenía 2 modos, modo misión y modo reposo. Dejó de bromear sobre eso, más o menos al mismo tiempo que dejó de dormir en nuestra habitación. El horizonte de Denver se extendía debajo de mí, todo vidrio, acero. Y planificación urbana ordenada. Yo apreciaba el orden. Lo necesitaba de la misma manera que algunas personas necesitan el café o los cigarrillos. El caos era el enemigo. La imprevisibilidad era una amenaza que debía manejarse, y las sorpresas eran simples fallas de inteligencia esperando a ocurrir. Mi matrimonio se había convertido en la máxima falla de inteligencia. Una misión de operaciones encubiertas que salió mal, y sin un plan de extracción a la vista. 3 años. Ese es el tiempo que Laura y yo habíamos estado legalmente unidos, aunque, emocionalmente, habíamos sido extraños durante al menos la mitad de ese tiempo. El primer año había sido bastante decente, o eso creía yo. Nos habíamos conocido en un evento corporativo, donde yo trabajaba en la seguridad. Y ella estaba allí con unos amigos. Ella se rió de algo que alguien dijo. Fue una risa genuina, sin reservas, que cortó a través de toda la falsedad social que ocurría a nuestro alrededor. Y me encontré a mí mismo, de hecho, interesado en conocerla. Laura era diferente a las mujeres que solía encontrar. No estaba impresionada por mis antecedentes, ni por mi trabajo, ni por esa intensidad controlada que yo llevaba encima, como una segunda piel. Ella me miraba como si fuera solo un tipo en una fiesta. Y no un currículum andante de habilidades y experiencias peligrosas. Eso fue refrescante, de formas que no sabía que necesitaba. Salimos durante 6 meses antes de que le propusiera matrimonio. Mi amigo Rick me dijo que era una velocidad récord. Especialmente para alguien tan cauteloso como yo. No se equivocaba. Yo abordaba las citas de la misma manera que abordaba todo lo demás, de forma metódica, cuidadosa, con objetivos claros y evaluaciones de riesgos. Pero había algo en Laura que me hizo querer acelerar el proceso, asegurar la relación, antes de que pudiera pensarlo demasiado y arruinarlo todo. La boda fue pequeña, práctica, eficiente. Sus padres volaron desde Ohio. Parecían un poco preocupados de que su hija se casara con alguien que parecía capaz de romper cosas con sus propias manos. Pero fueron lo suficientemente educados.
como para no expresar sus reservas en voz alta. Mi madre lloró. Mi padre me estrechó la mano. Con ese agarre firme que decía más de lo que las palabras podrían jamás decir. Y mis compañeros marines se emborracharon lo apropiado, contando historias vergonzosas que hicieron reír a Laura. Otra vez esa risa. Pensé que había hecho todo bien. Encontré a una buena mujer, me comprometí con ella, y me aseguré de proveer para ella. Me aseguré de que nuestra casa estuviera en un vecindario seguro, con buena seguridad. Instalé un sistema de alarma de última generación, que pondría celosos a la mayoría de los bancos. Mantuve la propiedad, manejé las finanzas. Y me aseguré de que todos los aspectos prácticos de nuestra vida juntos funcionaran sin problemas. Eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Creas un entorno seguro, donde puedan prosperar. Aparentemente, me había perdido de algo fundamental. Algo que resultó ser mucho más importante que los sistemas de alarma, la estabilidad financiera. Y una casa bien cuidada. Me había perdido la parte donde los matrimonios necesitan una conexión emocional real. Y no solo excelencia logística. La primera grieta apareció de manera tan gradual, que casi no la noté. Laura empezó a quedarse despierta hasta más tarde, yendo a la cama mucho después de que yo ya me había acostado. Cuando le preguntaba si pasaba algo, ella decía que simplemente estaba inquieta. Que no podía dormir, y que no quería molestarme. Acepté esa explicación porque era lógica, y yo tenía la costumbre de aceptar explicaciones lógicas, sin indagar más a fondo. Luego vino la situación de las habitaciones separadas. Ella se mudó a la habitación de invitados, después de una semana particularmente mala, en la que habíamos tenido la misma discusión circular 3 veces. Sobre algo que ahora ni siquiera puedo recordar. Dijo que necesitaba espacio para pensar, para dormir sin la preocupación de mantenerme despierto. Con sus vueltas en la cama. De nuevo, algo lógico. De nuevo, lo acepté sin oponer mucha resistencia, porque estaba cansado de discutir. Y la habitación de invitados era perfectamente cómoda. De lo que no me di cuenta es de que la distancia física tiene una forma de crear distancia emocional. Y la distancia emocional tiene la costumbre de volverse permanente, si no tienes cuidado. Para cuando entendí lo que estaba pasando, éramos 2 personas compartiendo una dirección, pero viviendo vidas completamente separadas. Nuestras cenas se convirtieron en ejercicios de evasión educada. El roce de los tenedores contra los platos era a menudo el sonido más fuerte en la habitación. Yo intentaba hacer conversación, preguntarle sobre su día, pero sus respuestas eran cortas, casi mecánicas. Ella asentía, sonreía, y decía las cosas correctas, pero sus ojos estaban en otro lugar. Estaban enfocados en algo que yo no podía ver, y que no estaba invitado a comprender. Empecé a trabajar hasta más tarde, asumiendo proyectos que me mantenían en la oficina. Mucho más allá del horario normal. No era exactamente que estuviera evitando ir a casa. Era más bien que no parecía haber mucha razón para apresurarme a regresar. Aquella casa se sentía más como un hotel, donde daba la casualidad de que yo conocía a la otra huésped. Laura nunca se quejó de mi ausencia, lo cual debería haber sido una enorme señal de alerta. Del tamaño de Colorado. Pero yo estaba demasiado atrapado en mi propia frustración, como para leer las señales correctamente. La peor parte no era el silencio, ni las habitaciones separadas, ni las conversaciones, cada vez más raras. La peor parte era la forma en que ella se estremecía cuando yo entraba a una habitación inesperadamente. Era sutil, apenas perceptible. Pero yo había sido entrenado para notar el lenguaje corporal y las microexpresiones, para leer a las personas en busca de señales de miedo, engaño o amenaza. Cada vez que ella se encogía, cada vez que retrocedía físicamente ante mi presencia, aunque fuera solo un poco, se sentía como recibir impactos de bala en el pecho. Yo no era un monstruo. Nunca le había levantado la mano, ni siquiera había alzado la voz.
más allá de un tono de mando firme cuando discutíamos. Pero algo en la forma en que yo me movía, o la miraba, o simplemente existía en el mismo espacio, desencadenaba una respuesta. Una respuesta que me hacía sentir como si yo fuera el enemigo, en lugar de su esposo. Ese sentimiento, esa sensación constante y de bajo nivel, de que yo era un intruso en mi propia casa, me desgastó de formas que el combate nunca logró. El combate, al menos, tenía reglas de enfrentamiento claras. Sabías quién era el enemigo, sabías cómo se veía el éxito, y tenías un equipo respaldándote. El matrimonio resultó ser una guerra de guerrillas, donde el enemigo cambiaba constantemente de posición. Los parámetros de la misión cambiaban a diario, y tu pareja podía, o no, estar de tu lado, dependiendo de factores que no podías identificar ni controlar. Así que tomé la decisión. Hace 3 meses, sentado en esta misma oficina, un martes por la tarde. Fue después de un intercambio particularmente frío sobre de quién era el turno de comprar los alimentos. Llamé a mi abogado, programé una consulta, y discutí las leyes de divorcio de Colorado, los bienes gananciales, y la división de activos. Todo fue muy civilizado, muy racional. Muy parecido a planear una retirada estratégica de una posición insostenible. El abogado redactó los documentos. Los revisé con la misma atención al detalle que aplicaría a cualquier contrato importante, y luego los firmé. Oh, casi los firmé. El bolígrafo estaba en mi mano, posado sobre la línea de la firma, cuando me detuve. No por sentimentalismo, ni por una emoción repentina, ni por ninguna de esas tonterías de películas, donde el protagonista tiene una revelación en el último segundo. Me detuve porque algo en mi entrenamiento se activó. Un instinto que me decía que me faltaba información crítica. Que estaba a punto de tomar una decisión táctica, basada en información incompleta. Dejé el bolígrafo a un lado, y decidí esperar. No de forma indefinida, ni con alguna esperanza de una reconciliación milagrosa, sino solo hasta que tuviera una imagen más clara de a qué me enfrentaba. En los marines, teníamos un dicho: lento es suave, suave es rápido. A veces, tomarte un segundo extra para evaluar la situación, salva vidas. Tal vez también podría salvar un matrimonio, aunque no me hacía muchas ilusiones. Eso fue hace 3 meses. Y los papeles habían estado guardados en el cajón de mi escritorio desde entonces. Sin firmar, pero listos para usarse. Cada vez que los miraba, sentía esta mezcla de alivio y resignación. Alivio de que pronto sería libre de la tensión y la incomodidad constantes. Resignación de que había fracasado en algo importante, de que a pesar de todas mis habilidades, entrenamiento y disciplina, no podía descubrir cómo hacer a una mujer feliz. O siquiera cómoda en mi presencia. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de texto de Rick, preguntando si quería ir al gimnasio después del trabajo. Le respondí que no podía, que tenía que ir a casa. La mentira salió fácilmente, porque la verdad era demasiado complicada. No tenía que ir a casa. Laura no se daría cuenta si llegaba a las 8:00 en lugar de a las 6:00. Pero yo había establecido una rutina de llegar a una hora razonable. Y me apegaba a las rutinas, porque proporcionaban estructura. Incluso cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Agarré mi chaqueta, guardé los papeles del divorcio en el cajón, y me dirigí al ascensor. El viaje de bajada pareció más largo de lo habitual. 42 pisos de silencio reflectante, donde podía ver múltiples versiones de mí mismo. En las paredes de metal pulido. Todos ellos parecían cansados. Todos parecían mayores de 39 años, y ninguno parecía tener respuestas que valiera la pena compartir. El viaje a casa tomó 30 minutos, a través del tráfico de Denver, que apenas comenzaba a aumentar para la hora pico de la tarde. Conducía en piloto automático, con mi mente ya repasando lo que encontraría al llegar. Probablemente, una casa vacía y otra nota. Laura había desarrollado este hábito de comunicarse
A través de notas dejadas en la encimera de la cocina. Pequeños trozos de papel que me decían dónde estaría y a qué hora volvería. Pero que nunca me invitaban a unirme a ella. Efectivamente, cuando entré por la puerta principal, la casa estaba a oscuras y en silencio. La nota estaba exactamente donde esperaba que estuviera. Estaba escrita con su letra rápida, casi ilegible, que siempre parecía indicar que tenía prisa por terminar. Y alejarse de lo que fuera que estuviera escribiendo. En casa de Sara para cenar. No me esperes despierto. L. Ya ni siquiera su nombre completo. Solo una inicial. Ningún con amor o te extraño. O cualquiera de esos pequeños cariños que se supone que las parejas deben intercambiar. Incluso cuando las cosas están difíciles. Solo entrega de información. Como si yo fuera su compañero de cuarto, en lugar de su esposo. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Luego, me quedé de pie en la cocina, tratando de decidir si tenía hambre, o si solo estaba inquieto. La casa estaba demasiado limpia, demasiado organizada, demasiado parecida a una sala de exhibición. En lugar de un hogar donde la gente realmente vivía. Teníamos muebles caros en los que nadie se sentaba. Arte en las paredes que nadie miraba. Una cocina llena de electrodomésticos que apenas se usaban. Porque ninguno de los dos cocinaba mucho ya. Terminé haciéndome un sándwich y comiéndolo de pie junto a la encimera. Porque sentarme solo en la mesa del comedor se sentía patéticamente dramático. Mientras comía, pensé en Laura en la casa de Sara. Probablemente riendo, hablando. Y siendo esa versión de sí misma que yo ya nunca llegaba a ver. Sara era su mejor amiga. Lo había sido desde la universidad, aparentemente. Y, por lo que podía deducir, Sara pensaba que yo era algo entre un mal necesario y un completo desastre como marido. Las pocas veces que me había encontrado con Sara en eventos sociales, había sido educada pero fría. Me daba esas miradas evaluadoras, como si tratara de descubrir exactamente cuál era mi daño. Y cuánto de él le había infligido a su amiga. No podía culparla por ser protectora. Si uno de mis amigos tuviera una esposa que claramente lo hiciera miserable, yo le daría el mismo trato sospechoso. Después de terminar el sándwich, caminé por la casa, haciendo mi revisión de seguridad nocturna. Viejos hábitos de los marines. Esta compulsión de asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Las ventanas aseguradas, y el sistema de alarma activado. Laura solía burlarse de mí por eso en los primeros días, llamándome paranoico y demasiado cauteloso. Ahora, simplemente lo ignoraba. De la misma manera que ignoraba la mayoría de las cosas sobre mí. Me detuve frente a la habitación de invitados. Donde ella había estado durmiendo durante los últimos 4 meses. La puerta estaba cerrada, como siempre. Esta barrera de madera, que bien podría haber sido un muro de hormigón. Por el nulo acceso que me daba a su vida. No llamé, no intenté girar el pomo, no hice nada. Solo me quedé allí parado por un momento, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Donde mi propia esposa necesitaba una puerta cerrada con llave entre nosotros. Solo para sentirse segura. El dormitorio principal se sentía más vacío de lo que debería, aunque, técnicamente, yo había estado durmiendo allí solo durante meses. Su lado del armario estaba casi vacío. Solo con algunos artículos que aún no se había molestado en mover. Su mesita de noche estaba despejada, excepto por una fina capa de polvo. Evidencia de que no había estado cerca de ella en semanas. Toda la habitación se sentía como la exhibición de un museo de una relación fallida. Cuidadosamente preservada, pero completamente sin vida. Me puse mi ropa de entrenamiento y bajé al gimnasio de la casa en el sótano. Me abrí paso a través de una rutina brutal, que me dejó sudando y exhausto, pero no menos frustrado. El esfuerzo físico solía ayudar a aclarar mi mente. Me daba esa descarga de endorfinas que hacía que todo pareciera más manejable. Esta noche, solo me hizo sentir cansado,
y muy consciente de que estaba solo. En una casa que debería haberse sentido como un hogar, pero que en cambio se sentía como una prisión muy cómoda. Para cuando me duché y me fui a la cama, eran casi las 11:00 de la noche. Y Laura aún no había llegado a casa. Me dije a mí mismo que no me importaba. Que en realidad era mejor así. Porque al menos no tenía que lidiar con el incómodo baile de fingir que todo estaba bien. Cuando claramente nada lo estaba. Pero me importaba lo suficiente, como para quedarme despierto escuchando. Esperando el sonido de su auto en la entrada, el pitido de la alarma siendo desactivada. Sus pasos en las escaleras. Entró alrededor de la medianoche, lo más silenciosa posible. Probablemente esperando que yo ya estuviera dormido. La escuché detenerse afuera de mi puerta. Este breve momento, donde pensé que tal vez llamaría, tal vez entraría. Y tal vez tendríamos algún tipo de conversación reveladora, que le diera sentido a este desastre. Pero luego, sus pasos continuaron por el pasillo, su puerta se abrió y se cerró. Y me quedé mirando al techo, preguntándome por qué me aferraba a algo que, claramente, ya estaba muerto. A la mañana siguiente, me levanté a las 5:30. Una rutina como un reloj. Café, ejercicio, ducha, traje, y saliendo por la puerta a las 7. La puerta de Laura seguía cerrada cuando me fui. Podíamos pasar días así. Dos personas compartiendo una casa, pero sin verse nunca en realidad. Sincronizando nuestros horarios para minimizar el contacto. Como si estuviéramos tratando de evitar un encuentro incómodo con un ex, en un pueblo pequeño. En la oficina, me lancé al trabajo con la misma intensidad que aplicaba a todo. Teníamos una evaluación de seguridad para un cliente nuevo. Una startup tecnológica que pensaba que necesitaba servicios de protección ejecutiva. Porque habían recibido un par de correos electrónicos amenazantes, de exempleados descontentos. Principalmente era paranoia y ego. Pero ellos tenían dinero, y nosotros teníamos servicios. Así que armé una propuesta integral, que los haría sentir importantes. Mientras realmente les proporcionaba algunas mejoras de seguridad legítimas. Mi asistente llamó y asomó la cabeza alrededor de las 10. Kelly era eficiente, profesional, y lo suficientemente inteligente. Como para saber cuando yo estaba de mal humor, sin necesidad de que dijera nada. «Tienes una llamada en la línea 2», dijo. Su tono sugería que no era una llamada que yo quisiera tomar. Pero que probablemente necesitaba hacerlo. Levanté el auricular con un sentido de resignación. «Derek Miller». «Soy yo». La voz de Laura sonaba tensa y forzada, incluso a través de la línea telefónica. «Los Fischer tienen una fiesta el sábado por la noche. Necesitamos ir». Necesitamos, no, queremos. Ya nunca era querer con ella. Siempre necesitar, deber, o tener que. Cada conversación estaba enmarcada en términos de obligación, en lugar de deseo. ¿Por qué? Mantuve mi voz neutral, profesional. Como si estuviera hablando con un cliente en lugar de con mi esposa. Porque si no aparecemos juntos, la gente empezará a hacer preguntas. Se verá raro. Hizo una pausa, y pude escuchar algo en el fondo. Tráfico tal vez, o viento. Sé que no estamos exactamente en un buen momento. Pero todavía tenemos que mantener las apariencias por un tiempo más. Apariencias. A eso se había reducido nuestro matrimonio, a una actuación para el beneficio de otras personas. Lo triste era que tenía razón. En nuestro círculo social, en la red profesional que habíamos construido juntos. El no aparecer de repente como pareja desencadenaría exactamente el tipo de especulación y chismes que ninguno de los dos quería manejar. ¿A qué hora?, pregunté, ya programando mentalmente esto, como otra misión que debía ejecutarse con precisión. Pero sin entusiasmo. Empieza a las 7. Deberíamos llegar alrededor de las 7:30. Todo en su tono era comercial, transaccional.
Podríamos haber estado programando una reunión, en lugar de discutir un evento social al que asistiríamos como una pareja supuestamente casada. Estaré listo, dije, y colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Kelly apareció en la puerta de nuevo, esta vez con verdadera preocupación en su rostro. ¿Todo bien, jefe? Bien, mentí, porque, ¿qué más iba a decir? Que mi matrimonio se estaba yendo por el desagüe. Y que estaba a punto de pasar un sábado por la noche fingiendo lo contrario. Para beneficio de personas que apenas conocía y que no me agradaban particularmente. Solo conflictos de agenda. No parecía convencida, pero fue lo suficientemente inteligente como para no presionar. Tu cita de las 11 ya está aquí. Pasé el resto de la semana en reuniones, evaluaciones y sesiones de planificación. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, y alejada de la noche del sábado. Que se acercaba lentamente. Los Fischer eran conocidos, más que amigos. Personas adineradas que organizaban fiestas caras. Y nos invitaban porque encajábamos en la demografía que querían en sus eventos. Parejas profesionales, exitosas, respetables. El tipo de personas que hacían que sus reuniones sociales se vieran impresionantes. Michael Fischer estaba en bienes raíces comerciales. Hizo una fortuna comprando y vendiendo edificios de oficinas durante el auge. Su esposa, Amanda, era una de esas mujeres que hacían que ser rico pareciera un trabajo de tiempo completo. Siempre perfectamente vestida, siempre organizando algo. Siempre involucrada en alguna organización benéfica o causa social. Que le diera algo que hacer entre sus viajes de compras. Los había conocido hace un año en algún evento de networking, y de alguna manera habíamos terminado en su calendario social. A Laura parecía agradarle bastante Amanda, y Sara aparentemente era buena amiga de ella. Así que nos arrastraban a sus fiestas y cenas. Con una regularidad que se sentía más como una obligación, que como un placer. Llegó el sábado, con ese tipo de clima otoñal perfecto que Denver hace tan bien. Cielos despejados, temperaturas frescas. El tipo de día que hace que la gente olvide que el invierno se acerca. Y que todo lo hermoso eventualmente quedará enterrado bajo la nieve y el hielo. Pasé la mañana haciendo mandados, cortándome el pelo. Y manteniendo la ilusión de que era un adulto funcional con su vida en orden. En lugar de un tipo contando los días para su divorcio. Laura llegó a casa alrededor de las 3, lo cual era más temprano de lo habitual. La escuché moverse arriba, probablemente preparándose para la fiesta. Habíamos desarrollado este protocolo tácito, en el que permanecíamos en partes separadas de la casa. Hasta que absolutamente teníamos que estar en la misma habitación juntos. Era eficiente, pero deprimente. Como si fuéramos agentes enemigos, manteniendo nuestra tapadera en la misma casa de seguridad. A las 6:30, me puse mi traje. Gris carbón, a la medida, lo suficientemente caro como para lucir exitoso, pero no llamativo. El tipo de atuendo que dice que soy importante. Pero que no intenta esforzarse demasiado por demostrarlo. Revisé mi apariencia en el espejo. Con la misma evaluación clínica que aplicaría a cualquier control de preparación operativa. Cabello impecable, rostro bien afeitado, corbata recta, zapatos pulidos. Me veía exactamente como lo que era, un ex-marine. Que había aprendido a mezclarse en la cultura corporativa civil. Mientras seguía manteniendo el porte y la disciplina. Que me marcaban como alguien que había visto y hecho cosas. Que la mayoría de la gente solo lee en los libros. Laura salió de su habitación a las 7:15. Y por un momento, me olvidé de los papeles del divorcio, de los meses de silencio. Y de todas las razones por las que nos estábamos desmoronando. Llevaba un vestido azul oscuro que le llegaba justo por encima de la rodilla. Simple, pero elegante. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros, en lugar de estar recogido hacia atrás. Como solía llevarlo. Se había maquillado, no mucho, pero lo suficiente para acentuar sus ojos.
que eran de ese tipo de azul que me recordaba los lagos de montaña a gran altitud. Te ves muy bien, dije, porque parecía ser lo correcto. Aunque muy bien era quedarse masivamente corto. Gracias, respondió, sin mirarme a los ojos, ya alcanzando su abrigo. Deberíamos irnos. No quiero que se nos haga muy tarde. El viaje a la casa de los Fischer tomó 20 minutos. A través de vecindarios que se volvían progresivamente más caros. Su casa estaba en uno de esos desarrollos, donde cada propiedad parecía sacada de una revista de arquitectura. Todo líneas modernas, ventanas masivas. Y un paisajismo que requería un equipo de jardineros para mantenerse. Los autos se alineaban a ambos lados de la calle. Vehículos caros, que probablemente costaban más que las casas de algunas personas. Encontré un lugar a 3 casas de distancia. Estacioné con precisión militar, a pesar de los suspiros impacientes de Laura. Y caminamos hacia la fiesta en silencio. La casa ya estaba llena de gente. El tipo de multitud que los profesionales de clase media alta de Denver generaban. Cuando alguien organizaba una fiesta con barra libre y comida de catering. Todos bien vestidos, todos riendo y hablando. Todos actuando su éxito para el beneficio de los demás. Amanda Fischer nos vio de inmediato. Y descendió con ese tipo de entusiasmo que las mujeres ricas que organizan fiestas parecen generar a voluntad. Laura. Derek. Qué alegría que pudieran venir. Besó el aire cerca de la mejilla de Laura, y luego me dio un firme apretón de manos. Que se esforzaba un poco demasiado en demostrar que las mujeres también podían tener un agarre fuerte. Sírvanse bebidas. La comida está en el comedor. Ya saben dónde está todo. Nos separamos casi de inmediato, lo cual probablemente fue lo mejor. Laura se dirigió hacia un grupo de mujeres que incluía a Sara, y yo me abrí paso hacia el bar. Allí, al menos, podría conseguir un trago. Y tratar de parecer interesado en cualquier conversación en la que, inevitablemente, me viera arrastrado. El barman era profesional y rápido. Ya tenía mi whisky solo en la mano, antes de que terminara de pedirlo. Lo tomé y me ubiqué cerca de las ventanas. Eso me daba una buena vista de la habitación, mientras mantenía una posición semi-aislada, que desalentaba las charlas casuales. Michael Fischer apareció a mi lado en unos 5 minutos. Que era más o menos el tiempo que usualmente tomaba. Antes de que alguien decidiera que yo me veía lo suficientemente accesible como para interactuar. Derek, qué bueno verte. ¿Cómo va el negocio de la seguridad? Nos lanzamos al tipo de conversación que los hombres profesionales tienen en las fiestas. Hablar de trabajo, contratos y tendencias de la industria. Sin decir realmente nada significativo o interesante. Yo podía hacer esto en piloto automático. Respondiendo con la mezcla adecuada de experiencia y humildad. Mientras mi mente estaba en otra parte. Observé a Laura al otro lado de la habitación. Se reía de algo que dijo Sara, y sentí esa familiar mezcla de frustración y anhelo. Que se había convertido en la norma en nuestra relación. Se veía relajada, genuinamente feliz, de una manera que ya nunca se veía cuando estaba cerca de mí. Era como ver a 2 personas diferentes, la mujer tensa y retraída que vivía en mi casa. Y esta versión animada y comprometida, que solo aparecía cuando yo no estaba. Después de aproximadamente 1 hora de socialización obligatoria. Necesité un descanso del ruido y las interacciones falsas. Vi un estudio o biblioteca fuera de la sala de estar principal, y me deslicé adentro. Estaba agradecido por un espacio tranquilo, donde pudiera simplemente respirar por un minuto. Sin tener que actuar la felicidad, el éxito, o cualquier otra cosa que la gente esperara de mí. La habitación era exactamente lo que esperaba de alguien como Fischer. Muebles de cuero costosos. Estanterías empotradas llenas de libros que probablemente nunca se habían leído. Algo de arte de buen gusto en las paredes. Unas puertas francesas conducían a una terraza lateral, que actualmente estaba desocupada.
Probablemente porque la mayoría de la gente estaba demasiado invertida en ser vista en la fiesta, como para alejarse de la acción principal. Estaba examinando una pieza de arte abstracto particularmente pretenciosa, cuando escuché voces desde la terraza. Voces femeninas, familiares, que entraban a través de las puertas parcialmente abiertas. Solo digo, Lau, que no puedes seguir viviendo así. Esa era Sara. Su voz llevaba ese tono de frustración y preocupación, que los buenos amigos desarrollan cuando ven a alguien que aprecian haciéndose miserable. Lo sé. La voz de Laura era más baja, tensa, de una forma que rara vez escuchaba. Excepto en nuestros peores momentos. Lo sé, ¿de acuerdo? Pero no es tan simple. ¿Por qué no? ¿Por qué no es simple? Si eres tan infeliz, simplemente vete. Sal de ahí. Deja de torturarte. Debería haberme alejado. Debería haber hecho algún ruido, toser. Hacer algo para anunciar mi presencia y que supieran que yo estaba allí. En cambio, me quedé congelado. Algún instinto me decía que estaba a punto de obtener información de inteligencia que necesitaba. Incluso si no quería escucharla. Porque soy una cobarde. Las palabras de Laura salieron rotas, irregulares. Como si hubieran estado encerradas por demasiado tiempo. Porque él es Dios, Sara. Es el único hombre con el que me he sentido completamente segura en toda mi vida. Como si nada pudiera lastimarme cuando él estaba allí. Él es como esta fuerza inamovible, ¿sabes? Sólido, confiable. Y yo lo arruiné. Lo destruí con mis estúpidos miedos, y mi incapacidad para simplemente ser normal. Mi pecho se apretó. Algo dentro de mí se estaba resquebrajando, de una manera que no podía nombrar ni controlar. No estás arruinando nada que no estuviera roto ya, dijo Sara. Pero Laura la interrumpió. No, no lo entiendes. Él merece mucho más que esto. Mejor que una esposa que ni siquiera puede dormir en la misma habitación que él. Porque está aterrorizada de todo. Mejor que alguien que se estremece cada vez que él entra a una habitación. Como si fuera a lastimarla, cuando lo único que ha hecho siempre es protegerla. Ahora estaba llorando, llorando de verdad. Y cada palabra me golpeaba como un impacto físico. Él me mira como si yo fuera un problema que no puede resolver. Y tiene razón. Soy un problema. Estoy dañada, rota, y soy completamente indigna de alguien como él. Alguien que tiene su vida en orden, que sabe lo que quiere. Y que no se pasa cada segundo dudando de sí mismo. Laura. Sé que él está pensando en irse. Puedo verlo en su cara. En la forma en que me observa a veces. Como si estuviera tratando de averiguar cuándo es el momento adecuado para simplemente rendirse. Y lo peor, es que no lo culpo. Si yo fuera él, me habría ido hace meses. Habría encontrado a alguien que realmente pudiera ser la compañera que necesita. En lugar de este desastre, que ni siquiera puede fingir tener su vida bajo control. No escuché la respuesta de Sara. Porque mi cerebro estaba demasiado ocupado procesando lo que acababa de aprender. Cada suposición que había hecho. Cada conclusión a la que había llegado sobre por qué nuestro matrimonio estaba fracasando. Todo estaba basado en información de inteligencia defectuosa. Había pensado que ella se estaba retrayendo porque no me quería. Porque yo había fallado, de alguna manera, en ser lo que ella necesitaba. Había pensado que su distancia era rechazo. Que sus escalofríos eran miedo a mí, específicamente. Pero no era rechazo, era retirada. No me estaba alejando, estaba huyendo de sí misma. De sus propios miedos e inseguridades. Y de alguna manera, se había convencido de que yo era quien se preparaba para abandonarla. Cuando en realidad, yo había estado interpretando su retirada. Como una petición para que hiciera exactamente eso. Salí del estudio sin anunciar mi presencia. Me abrí paso a través de la fiesta en piloto automático. Encontré mi abrigo,
caminé hacia mi auto, y conduje a casa por calles que, de alguna manera, parecían diferentes. Como si la ciudad se hubiera reorganizado mientras yo no prestaba atención. Mis manos temblaban en el volante. No por miedo, ni por ira, sino por esta oleada de algo que no podía nombrar del todo. No era alivio, exactamente. Tampoco era vindicación, ni siquiera claridad. Era más bien rabia. Fría y calculadora. Dirigida principalmente a mí mismo, por ser tan espectacularmente ciego. A lo que realmente estaba sucediendo en mi propio matrimonio. Había pasado toda mi vida adulta entrenándome para evaluar amenazas, para leer situaciones. Y para recopilar y analizar información de inteligencia. Podía entrar a una habitación llena de extraños, y en cuestión de minutos. Identificar quién era peligroso, quién mentía, quién representaba un riesgo. Pero me había perdido por completo lo que estaba pasando con la mujer con la que me había casado. ¿Había malinterpretado fundamentalmente sus acciones y motivaciones? Porque había estado operando desde mis propias suposiciones, en lugar de datos reales. Al llegar a casa, fui directamente a mi oficina. Saqué los papeles del divorcio, y los miré con nuevos ojos. Cada página representaba una decisión, tomada con base en información incompleta. Cada cláusula estaba construida sobre la suposición de que nuestro matrimonio había fracasado. Porque éramos incompatibles. Porque ella no me quería. Porque yo no podía darle lo que necesitaba. Pero, ¿y si el problema no era la incompatibilidad? ¿Y si el problema era que ambos habíamos estado librando batallas separadas en nuestras cabezas? ¿Sin comunicarnos nunca? ¿Sin abordar jamás lo que realmente estaba mal? Ella pensaba que yo me estaba preparando para dejarla. Yo pensaba que ella me quería lejos. Ambos estábamos tan convencidos de nuestras propias narrativas, que habíamos dejado de mirar la realidad. Necesitaba un plan. Esto era una operación de rescate ahora. Un intento desesperado de extraer algo valioso, de una situación que se había torcido. La pregunta era si quedaba algo por rescatar, si el daño era demasiado extenso. Si habíamos ido demasiado lejos por este camino, como para dar marcha atrás. Los papeles del divorcio volvieron al cajón, pero no archivados para más tarde. Fueron allí como un recordatorio de lo que casi sucedió. De lo que aún podría suceder, si no descubría cómo cambiar de rumbo. Laura llegó a casa alrededor de las 11:30. Escuché su auto en la entrada, escuché el pitido de la alarma cuando la desactivó. Escuché sus pasos en el vestíbulo. Yo había estado sentado en la sala de estar en la oscuridad. Esperando, y planeando lo que iba a decir. Cuando encendió la luz, dio un salto, llevándose la mano al pecho. Jesús, Derek, me asustaste. ¿Por qué estás sentado en la oscuridad? Tenemos que hablar. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Pero ya había terminado con los enfoques suaves y la navegación cuidadosa. Habíamos pasado el punto en el que una comunicación amable pudiera arreglar algo. Su rostro palideció. ¿Ahora? Es tarde. Sí, ahora. Dejó su bolso con los movimientos cuidadosos de alguien que intenta retrasar lo inevitable. Si esto es sobre irte de la fiesta temprano sin despedirte. No se trata de la fiesta. Me puse de pie, y ella dio un paso involuntario hacia atrás. Eso debería haber dolido, pero ahora solo me enfureció. Se trata de lo que le dijiste a Sara. Sobre ser una cobarde. Sobre pensar que voy a dejarte. Abrió mucho los ojos. Una sorpresa genuina reemplazó la expresión cautelosa que normalmente usaba a mi alrededor. ¿Escuchaste eso? Cada palabra. Oh, Dios. Se sentó pesadamente en la silla más cercana. Oh, más exactamente, se desplomó en ella, como si sus piernas hubieran cedido. Oh, Dios, Derek. No quería que escucharas eso. Solo me estaba desahogando. Yo no estaba. ¿No estabas qué?
¿Diciendo la verdad? Me acerqué más, pero mantuve la distancia suficiente para que no se sintiera atrapada. Porque a mí me sonó bastante parecido a la verdad. Su respiración se estaba volviendo más rápida, más superficial. Reconocí las señales, incluso antes de que empezara a agarrarse el pecho. Un ataque de pánico. Había visto suficientes en veteranos de combate, como para saber lo que estaba pasando. Derek, no puedo respirar. Me dejé caer sobre una rodilla frente a ella. Sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera concentrarse en mí. Laura, mírame. Respira conmigo. Inhala por la nariz, sosténlo, exhala por la boca. Hazlo. Tomó unos minutos, pero eventualmente, su respiración comenzó a regularse. El pánico retrocedió lo suficiente, como para que no estuviera en peligro inmediato de desmayarse. Cuando sus ojos finalmente se enfocaron en mí correctamente, estaban llenos de lágrimas. Y de algo que parecía terror absoluto. ¿Te vas?, susurró. ¿Es aquí donde me dices que has terminado? ¿Es eso lo que crees que está pasando aquí? No lo sé. Nunca sé lo que estás pensando. Siempre estás tan controlado, tan cerrado. Me miras con esos ojos fríos, como si estuvieras evaluando una amenaza. Y yo simplemente... Se interrumpió, cubriéndose la cara con las manos. Simplemente ya no puedo soportarlo. La espera, el preguntarme cuándo finalmente te vas a dar cuenta de que no valgo el esfuerzo. El ataque de pánico estaba empeorando en lugar de mejorar. Su respiración era irregular de nuevo, y todo su cuerpo temblaba. Tomé una decisión. Nos vamos al hospital. ¿Qué? No, estoy bien. No estás bien. Saqué mi teléfono y llamé al 911, antes de que pudiera protestar más. Estás teniendo un ataque de pánico lo suficientemente severo como para que no me sienta cómodo manejándolo en casa. La ambulancia llegó en 10 minutos. Los paramédicos fueron profesionales y eficientes, la estabilizaron lo suficiente para el traslado. Los seguí en mi auto, llamando con anticipación para avisar a la sala de emergencias que íbamos en camino. Usé todos los contactos que tenía para asegurarme de que la atendieran rápidamente y la trataran como era debido. Para cuando la tuvieron en una cama, conectada a los monitores y con un médico examinándola. Eran casi las 2:00 de la mañana. Me senté en la incómoda silla de plástico junto a su cama. Observaba los monitores, calculando evaluaciones de riesgo en mi cabeza. Porque eso es lo que hacía cuando las cosas se volvían abrumadoras. La doctora era una mujer de unos 50 años. Con ese tipo de actitud competente y sin rodeos que yo apreciaba en situaciones de crisis. Señor Miller está experimentando lo que llamamos un trastorno de pánico agudo. Probablemente desencadenado por estrés y ansiedad prolongados. Sus signos vitales son estables ahora, pero quiero mantenerla en observación por unas horas más. ¿Me miró? ¿Hay algo en casa que pueda estar causando este nivel de estrés? Antes de que yo pudiera responder, Laura habló. Su voz era ronca. Mi matrimonio se está desmoronando, y es mi culpa. La expresión de la doctora no cambió. Entiendo. ¿Han considerado la terapia de pareja? No, dijo Laura. Sí, dije yo, al mismo tiempo. La doctora nos miró a los dos. Bueno, eso es algo que probablemente deberían resolver. Mientras tanto, voy a recetar un medicamento ansiolítico a corto plazo. Y una derivación a un terapeuta. Señora Miller, necesita cuidarse. Y señor Miller, ella necesita apoyo, no estrés adicional. Después de que la doctora se fue, nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. La habitación del hospital estaba tranquila, excepto por el pitido de los monitores. Y los sonidos distantes de la sala de emergencias. Encontré la maleta, Laura, dije finalmente. La cabeza de Laura giró bruscamente hacia mí.
¿Qué? En la habitación de invitados. La maleta a medio hacer debajo de la cama, con una carta dirigida a mí. Estaba limpiando hace unas semanas, moví la cama para aspirar, y la encontré. Leí la carta, puse todo exactamente como lo había encontrado, y no lo había mencionado hasta ahora. ¿Planeabas huir? ¿Irte antes de que yo pudiera dejarte? Cerró los ojos, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No pude hacerlo. Cada vez que intentaba terminar de empacar, simplemente no podía. ¿Por qué? Porque soy una cobarde. Porque a pesar de todo, todavía te amo. Porque la idea de irme realmente, de estar sin ti, es peor que quedarme y esperar a que te des cuenta de que mereces algo mejor. Me levanté, me moví hacia el lado de su cama y, por primera vez en meses, tomé su mano. Sus dedos estaban fríos, temblorosos, pero no se apartó. Laura, necesito que me escuches con mucha atención. Esperé hasta que abrió los ojos y me miró. He estado guardando los papeles del divorcio en mi escritorio durante 3 meses. Planeaba firmarlos y terminar con esto, porque pensé que tú querías salir. Pensé que te estaba haciendo un favor. Al ser el que apretara el gatillo en algo que ya estaba muerto. Su rostro se arrugó. Derek. Déjame terminar. Mi voz era firme, pero no dura. Lo que escuché esta noche en la fiesta, lo que le dijiste a Sara, cambió por completo mi evaluación de la situación. He estado operando bajo información defectuosa. Tomando decisiones estratégicas basadas en datos incompletos. Ese es el tipo de error que hace que maten gente en combate. Y, aparentemente, también es el tipo de error que destruye matrimonios. No entiendo. ¿Crees que soy esta persona fría y controladora que te está juzgando, y te encuentra deficiente? ¿Crees que mi fuerza es una amenaza? ¿Que mi porte militar significa que voy a lastimarte, o a dejarte, o ambas cosas? Apreté su mano suavemente. Pero nada de eso significa eso. Ese control, esa disciplina, esa intensidad que ves como amenazante. Eso es lo que mantuvo vivos a mis marines. Eso es lo que los llevó de vuelta a casa con sus familias. Y es lo que te mantendrá segura ahora, si me lo permites. Pero sigo arruinándolo todo. No, ambos seguimos arruinando las cosas por no hablar entre nosotros. Por hacer suposiciones. Por huir de los problemas en lugar de enfrentarlos. Acerqué la silla a su cama y me senté, todavía sosteniendo su mano. Esto es lo que va a pasar. Vamos a empezar de nuevo. No por completo, pero lo suficiente. Iremos a terapia, ambos. Porque claramente ninguno de los dos sabe cómo comunicarse en lo más mínimo. Vamos a dejar de escondernos en habitaciones separadas como cobardes emocionales. Y vamos a descubrir si este matrimonio es salvable, o si necesitamos terminarlo adecuadamente. Juntos. En lugar de simplemente desangrarnos lentamente, hasta que no quede nada. ¿Y si no puedo? ¿Y si estoy demasiado rota? Todos están rotos de alguna manera. La pregunta es si estamos rotos en formas que tienen arreglo, o si el daño es demasiado extenso. La miré directamente, dejando que viera algo que normalmente mantenía bajo llave. No me iré a menos que me digas explícitamente que quieres que me vaya. No porque tengas miedo de que yo me vaya primero. Ni porque creas que no eres lo suficientemente buena. Sino porque, genuinamente, ya no quieres estar casada conmigo. Si ese es el caso, dímelo ahora, y terminaremos esto limpiamente. Pero si hay alguna parte de ti que todavía quiere intentarlo, entonces lo intentamos juntos. No más retiradas, no más asumir lo peor. Enfrentamos esto de cara, o no lo enfrentamos en absoluto. Ahora estaba llorando abiertamente, pero era diferente a antes. No era el llanto desesperado y aterrorizado de alguien que tiene un ataque de pánico. Sino algo que se parecía más al alivio. Quiero intentarlo, susurró. Tengo miedo, y no sé si puedo hacer esto, pero quiero intentarlo.
Entonces lo intentamos. Le dieron el alta del hospital al amanecer. Con una receta médica y una severa advertencia de seguir con la terapia lo antes posible. Conduje a casa por calles vacías, con la ciudad aún durmiendo. Ninguno de los dos habló, porque no quedaba mucho que decir que no se hubiera cubierto ya. En casa, le preparé el desayuno mientras ella se duchaba y se ponía ropa cómoda. Cuando bajó a la cocina, se veía exhausta, pero de alguna manera más ligera. Como si hubiera estado cargando algo pesado, y finalmente lo hubiera dejado en el suelo. Esto es raro, dijo, viéndome cocinar huevos y tostadas. Con más competencia de la que probablemente esperaba. ¿Qué cosa? ¿Esto? Tú cuidando de mí. Estando. No sé, presente. Acostúmbrate. Serví la comida en el plato, y lo puse frente a ella. Esto es lo que pasa ahora. Estamos presentes. Participamos. De hecho, intentamos estar casados, en lugar de solo existir en la misma casa. Comimos en silencio. Pero era un tipo de silencio diferente a los que habíamos compartido durante meses. Menos hostil, menos cargado de resentimiento tácito. Solo tranquilidad. Dos personas desayunando juntas, sin el peso de todos nuestros fracasos presionándonos. El lunes siguiente, hice citas con 3 terapeutas matrimoniales diferentes. Investigué sus credenciales y especialidades. Y elegí a la que parecía menos propensa a perder nuestro tiempo con frases vacías. Y terapias centradas en sentimientos que no abordarían los problemas estructurales reales de nuestra relación. La doctora Patricia Morrison tenía un consultorio en el centro de Denver. Venía muy recomendada por personas en cuyo juicio confiaba, y según su sitio web. Se especializaba en parejas de alto conflicto, y en personas que lidiaban con traumas. Eso parecía apropiado, dada nuestra situación. La primera sesión fue exactamente tan incómoda como esperaba. Laura se sentó en un extremo del sofá de la oficina de la doctora Morrison. Yo me senté en el otro. Ambos manteniendo una distancia cuidadosa, como si temiéramos contaminarnos. ¿La doctora? Morrison tenía unos 60 años, el pelo gris recogido en un moño prolijo. Y usaba anteojos por encima de los cuales nos estudiaba. Era ese tipo de mirada evaluadora que reconocía de los oficiales superiores evaluando a sus tropas. Así que, dijo ella, después de que hicimos las presentaciones básicas y el papeleo. Díganme por qué están aquí. Laura me miró. Yo la miré a ella, y nadie habló durante un largo momento. Nuestro matrimonio está fracasando, dije finalmente, porque alguien tenía que empezar. Y yo había aprendido hace mucho tiempo, que dudar en momentos críticos podía ser fatal. Hemos pasado el último año destruyendo lo que construimos en el primero. Y estamos tratando de averiguar si queda algo que salvar. Eso es ciertamente directo. La doctora Morrison tomó una nota en su libreta. Señor Miller, ¿está de acuerdo con esa evaluación? Laura asintió, sin mirar a nadie a los ojos. Sí, excepto que en su mayor parte es mi culpa. Eso no es exacto, dije. Acabas de decir que el matrimonio está fracasando. Dije que ambos lo hemos estado destruyendo. Ambos, no solo tú. La doctora Morrison levantó una mano. Retrocedamos. En lugar de asignar culpas, hablemos de lo que realmente está sucediendo. Señor Miller, describa su matrimonio en 3 palabras. Frío, silencioso, fracasado. ¿S.R.A. Miller? Aterrador. Solitario. Mi culpa. La doctora Morrison dejó su bolígrafo. Interesante. Ambos describen un matrimonio que claramente está en crisis. Pero lo están atribuyendo a causas completamente diferentes. El señor Miller piensa que es un fracaso compartido. La señora Miller piensa que es enteramente su responsabilidad. Esa desconexión es probablemente parte de su problema.
Pasamos los siguientes 45 minutos desmantelando nuestro matrimonio pieza por pieza. Exponiendo todas las formas en que habíamos fallado en comunicarnos, en conectarnos. En entender lo que la otra persona necesitaba. Fue brutal y agotador, y al final. Me sentí como si hubiera pasado por un interrogatorio particularmente intenso. Después de una misión que había salido completamente mal. Esto es lo que estoy viendo, dijo la doctora Morrison mientras se nos acababa el tiempo. Ambos son personas inteligentes y articuladas. Que de alguna manera han logrado crear un sistema de comunicación que es completamente disfuncional. Señor Miller, usted aborda los problemas con precisión militar, y espera soluciones lógicas. Señor Miller, usted está operando desde un lugar de miedo y trauma. Que hace que la lógica sea esencialmente imposible. Están hablando idiomas diferentes, y se frustran de que la otra persona no los entienda. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Laura. Aprenden a traducir. Descubren cómo comunicarse de formas que la otra persona realmente pueda recibir y procesar. Me miró a mí. Eso significa que debe aceptar que no todo puede resolverse con lógica y disciplina. Algunas cosas requieren vulnerabilidad emocional, lo cual sospecho que no es su fuerte. No se equivocaba. Y usted, se volvió hacia Laura, necesita empezar a confiar en que su esposo no es su enemigo. Cualquiera que sea el trauma que arrastre de relaciones anteriores. No puede seguir proyectándolo sobre él, esperando que él simplemente lo descifre y se adapte. Sin que usted haga el trabajo para sanar. No sé cómo, dijo Laura en voz baja. Por eso están aquí, para aprender cómo. Programamos sesiones semanales para los próximos 3 meses. ¿La doctora? Morrison nos dio tarea, lo cual parecía ridículo para una pareja casada. Pero aparentemente era el procedimiento estándar. Nuestra primera tarea era cenar juntos todas las noches durante una semana. Sin teléfonos, sin televisión, solo nosotros dos y una conversación real. La primera cena fue dolorosa. Nos sentamos uno frente al otro con la pasta que yo había cocinado. Ninguno de los dos sabía qué decir. Ambos muy conscientes de que estábamos siguiendo órdenes médicas. En lugar de hacer esto de forma natural. Esto es incómodo, dijo Laura finalmente. Extremadamente. ¿Deberíamos hablar de algo en específico o simplemente? No sé. Esto no estaba cubierto en el entrenamiento de combate de los marines. Ella sonrió ante eso, solo un poco, y parte de la tensión disminuyó. ¿Qué estaba cubierto en el entrenamiento de combate de los marines? Cómo mantenerte con vida. Cómo mantener vivo a tu equipo. Cómo completar la misión, incluso cuando todo sale mal. Moví la pasta en mi plato. Lo cual es probablemente la razón por la que he estado abordando nuestro matrimonio como una operación militar. En lugar de, ya sabes, una relación real. No eres solo tú, dijo Laura. Yo lo he estado abordando como una ruta de escape. Siempre buscando la salida, siempre lista para correr antes de que las cosas empeoren. ¿Por qué? Pregunté, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Se quedó callada durante mucho tiempo, mirando su plato. Mi ex antes de ti, con el que salí en la universidad, era encantador y dulce. Hasta que dejó de serlo. Luego fue aterrador, controlador, a veces violento. Levantó la vista y me miró, y sus ojos estaban llenos de un viejo dolor. Él tenía esta mirada fría e intensa cuando estaba enojado. Justo antes de que... Sí. Así que, cuando me miras de esa manera, con esa intensidad militar, parte de mi cerebro simplemente grita peligro. Incluso, aunque racionalmente sé que tú no eres él. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? 2 años. Demasiado tiempo. Para cuando me fui, estaba convencida de que yo era el problema. Que de alguna manera había causado sus reacciones. Que si tan solo me esforzaba más, o era mejor o menos molesta, él no tendría que enojarse. Así no es como funciona.
Lo sé ahora, intelectualmente al menos. Pero saber algo y creerlo, son cosas diferentes. Dejó el tenedor. Cuando nos casamos, pensé que lo había superado. Pensé que había sanado lo suficiente, como para que no importara. Pero luego empezamos a tener problemas, y ese viejo miedo simplemente se apoderó de mí. Cada vez que estabas frustrado, o estresado, o solo tenías un mal día, yo empezaba a esperar a que cayera el otro zapato. A que te convirtieras en él. No me voy a convertir en él, dijo yo. Mantuve mi voz nivelada, aunque quería encontrar a este tipo. Y tener una conversación muy educativa, sobre las formas apropiadas de tratar a las mujeres. Nunca. Ese no soy yo. En mi cabeza, lo sé. Lograr que mis emociones lo crean, es la parte difícil. No era una solución, pero era un comienzo. Durante las semanas siguientes, seguimos teniendo esas cenas. Seguimos presentándonos en la oficina de la doctora Morrison. Seguimos avanzando a través de las conversaciones incómodas y dolorosas, que nos obligaban a vernos realmente, en lugar de ver nuestras propias proyecciones y miedos. Reduje mis horas en el trabajo. Empecé a llegar a casa a las 6 en lugar de a las 8 o 9. Laura empezó a dormir en el dormitorio principal de nuevo. Aunque manteníamos lados separados de la cama, con suficiente espacio entre nosotros para no tocarnos. Pasos de bebé, los llamó la doctora Morrison. Roma no se construyó en un día, y aparentemente tampoco los matrimonios funcionales. Un miércoles por la noche, siguiendo la sugerencia de la doctora Morrison sobre actividades compartidas que no requerían comunicación intensa, convencí a Laura de ir a caminar conmigo por las montañas, a las afueras de Denver. Dudó, probablemente porque pasar varias horas a solas conmigo en un sendero era lo opuesto a su estrategia de evasión habitual, pero aceptó. El sendero era de dificultad moderada, con un buen desnivel y vistas que hacían que el esfuerzo valiera la pena. Caminamos en su mayor parte en silencio, lo cual se sentía más cómodo afuera, que en casa. La naturaleza tiene una forma de hacer que el silencio se sienta natural, en lugar de opresivo. Aproximadamente a la mitad del camino, Laura se detuvo para recuperar el aliento y beber agua. Miró la vista que se extendía debajo de nosotros, Denver a lo lejos. Montañas elevándose por todos lados, y algo en su expresión se suavizó. Esto es agradable, dijo. Olvidé cuánto solía gustarme el senderismo. ¿Cuándo dejaste de hacerlo? Cuando empezamos a tener problemas. Cuando empecé a evitar cualquier cosa que pudiera requerir que pasáramos tiempo juntos. Me miró de reojo. Eso suena terrible cuando lo digo en voz alta. Es honesto. Tomé un trago de mi propia botella de agua. Yo hice lo mismo. Empecé a trabajar más horas, porque era más fácil que volver a casa al silencio y a la tensión. Somos muy buenos evitándonos el uno al otro. De premio. Se rió, realmente se rió, y el sonido fue tan inesperado y genuino, que sentí que algo cambiaba en mi pecho. Esta era la Laura de la fiesta, la que se reía de las bromas de Sara. Pero ahora se estaba riendo conmigo, en lugar de a pesar de mí. Terminamos la caminata, y en el viaje a casa, Laura se estiró y puso su mano sobre la mía en la palanca de cambios. Solo la apoyó allí. Sin exigir nada, sin decir nada. Solo conectando de una manera pequeña, que se sentía enorme, dada nuestra historia reciente. Gracias por no rendirte, dijo en voz baja. Por preparar los papeles del divorcio, pero no firmarlos. Por presionar para ir a terapia, aunque sé que odias hablar de sentimientos. No odio hablar de sentimientos. Simplemente no soy bueno en eso. Giré mi mano para que nuestros dedos pudieran entrelazarse. Pero estoy aprendiendo. Las cosas no fueron perfectas después de eso. Ni por asomo. Todavía teníamos días malos, todavía teníamos discusiones. Todavía teníamos momentos en los que los viejos patrones intentaban reafirmarse.
Pero ahora estábamos realmente luchando por el matrimonio. En lugar de simplemente gestionar su declive. El avance se produjo unos 2 meses después de iniciada la terapia. Fue durante una sesión en la que la doctora Morrison presionaba a Laura para que explicara. Que desencadenaba específicamente sus respuestas de miedo a mi alrededor. Es la forma en que me miras a veces, dijo Laura, con la voz temblorosa. Esa mirada fría y evaluadora. Como si estuvieras calculando algo. Así es exactamente como me miraba mi ex, justo antes de... Se interrumpió, limpiándose las lágrimas de la cara. Yo había estado sentado en silencio, escuchando. Tratando de entender. Pero algo en la forma en que lo dijo, ese terror absoluto en su voz. Me hizo darme cuenta de lo fundamentalmente que ella había malinterpretado lo que estaba viendo. ¿Puedo decir algo? Le pregunté a la doctora Morrison, quien asintió. Me volví hacia Laura. Esa mirada, de la que estás hablando. Sé exactamente a qué te refieres, porque lo he estado haciendo deliberadamente durante meses. No para asustarte. No para amenazarte. Sino porque estaba tratando de averiguar qué pasaba. ¿Por qué te alejabas? ¿Qué tenía que hacer para solucionarlo? Hice una pausa, asegurándome de que realmente me estuviera escuchando. En combate, esa mirada es una evaluación de amenazas. Soy yo analizando la situación. Calculando opciones. Averiguando el curso de acción más seguro. Eso mantuvo vivos a mis marines. Me ha mantenido vivo a mí. Pero lo que tú ves como un cálculo frío antes de la violencia. Yo lo hacía como resolución de problemas para mantenerte a salvo. Pero se ve igual, susurró ella. Lo sé. Y ese es el problema, ¿no? Ambos estamos trayendo nuestras historias a este matrimonio. Y esas historias están haciendo que malinterpretemos las acciones del otro. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que pudiera ver mi cara con claridad. Mi intensidad. Mi disciplina. Mi necesidad de control. Todo eso proviene de un lugar de protección, no de agresión. Cuando te miro de esa manera, no planeo lastimarte. Estoy tratando de averiguar cómo ayudarte. Cómo mejorar las cosas. Cómo ser lo que necesitas. Nunca supe eso, dijo ella. Solo vi la misma expresión. Y mi cerebro completó el resto, basándose en lo que eso significaba con él. Por eso estamos aquí. Para aprender a ver lo que realmente está sucediendo. En lugar de lo que nuestro trauma nos dice que está sucediendo. La doctora Morrison parecía satisfecha, tomando notas. Ese es un progreso excelente. Señor Miller, ¿puede ver la diferencia entre lo que temía que estuviera sucediendo? ¿Y lo que realmente estaba sucediendo? Laura asintió lentamente. Creo que sí. Tomará tiempo reentrenar mis reacciones. Pero ahora entiendo que Derek no es mi ex. Que su fuerza no es una amenaza. Bien. Porque la siguiente fase de su trabajo juntos va a requerir confianza. No se puede reconstruir un matrimonio. Cuando una de las partes está esperando constantemente a que la otra se vuelva abusiva. Esa sesión marcó un punto de inflexión. No estábamos curados, ni de repente éramos felices y armoniosos. Pero finalmente estábamos trabajando con información precisa. En lugar de operar desde el miedo y los malentendidos. Yo también hice cambios. Empecé a ser más consciente de mis expresiones. De mi lenguaje corporal. De la forma en que me acercaba a Laura, cuando parecía estresada o molesta. Aprendí a anunciar mi presencia antes de entrar a una habitación. A preguntar antes de tocar. A darle espacio para procesar emociones, sin intentar resolver el problema de inmediato. Laura también trabajó por su parte. Superó su incomodidad para decirme realmente cuando algo le molestaba. En lugar de retirarse al silencio y la distancia. Fue un trabajo lento, y a menudo frustrante.
Pero era un trabajo que estábamos haciendo juntos, en lugar de en oposición el uno al otro. La primera vez que volvimos a hacer el amor, aproximadamente a los 3 meses de terapia. Fue incómodo y vacilante. Nada que ver con los encuentros apasionados que habíamos tenido al principio. Pero fue íntimo, de una forma que trascendía el placer físico. Porque representaba confianza. ¿Vulnerabilidad? La voluntad de estar cerca de alguien que podía lastimarte, pero que había prometido no hacerlo. Después, acostado en la cama con la cabeza de Laura en mi pecho, y sus dedos trazando patrones en mi piel, sentí algo que no había sentido en más de un año. Esperanza. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Por todo el tiempo que desperdiciamos. Por no confiar en ti cuando debía hacerlo. Yo también lo siento. Por no ver lo que realmente estaba pasando. Por casi firmar esos papeles de divorcio, basándome en suposiciones completamente equivocadas. ¿Qué pasó con los papeles? Siguen en el cajón de mi escritorio. Le pasé la mano por el pelo. Los guardo ahí como un recordatorio de lo que casi pasó. Lo que casi tiramos a la basura, porque no podíamos descubrir cómo hablar el uno con el otro. ¿Te vas a deshacer de ellos? Eventualmente, cuando estemos listos. Cuando estemos seguros. Besé la parte superior de su cabeza. Pero todavía no. No hasta que nos hayamos demostrado a nosotros mismos que esto es real. Que estamos construyendo algo sostenible, en lugar de solo tener un par de meses buenos. Levantó la cabeza para mirarme. Eso es muy práctico y poco romántico de tu parte. Soy un tipo práctico y poco romántico. Te casaste con un marine, no con un poeta. Me casé con un hombre que me llevó al hospital a las 2:00 de la mañana. Cuando estaba teniendo un ataque de pánico. Que me obligó a ir a terapia, a pesar de que yo quería evitarlo. Que aprendió a cocinar comidas decentes. Porque decidió que la nutrición era importante para la recuperación emocional. Sonrió. Eso es romántico, en su propia y extraña manera de logística militar. Me alegra que aprecies mi particular estilo de romance. Las cosas continuaron mejorando lenta pero constantemente. Tuvimos contratiempos, momentos en los que los viejos patrones intentaron reafirmarse. Discusiones que nos hicieron preguntarnos si realmente estábamos progresando. O solo retrasando lo inevitable. Pero seguimos presentándonos. Seguimos haciendo el trabajo. Seguimos eligiendo quedarnos y luchar, en lugar de huir. Encontré la maleta de nuevo, 6 meses después de aquella primera terrible noche en el hospital. Laura estaba en el trabajo, y yo estaba limpiando la habitación de invitados. La cual habíamos decidido convertir en una oficina en casa. Ahora que ella dormía en el dormitorio principal de forma permanente. La maleta seguía allí. Todavía a medio empacar. La carta, aún sellada en el interior. Llevé todo a la sala de estar, y esperé a que Laura llegara a casa. Me encontró sentado en el sofá, con la maleta a mis pies, luciendo exhausta por su día de trabajo. Su rostro se puso blanco cuando vio lo que tenía. Pensé que había movido eso, dijo. No lo hiciste. Ha estado debajo de la cama todo este tiempo. Palmeé el sofá a mi lado. Siéntate. Se sentó con cautela. Como si esperara algún tipo de confrontación. En lugar de eso, abrí la maleta y saqué el sobresellado con mi nombre en él. Nunca abrí esto, dije. Lo encontré hace meses. Lo leí esa única vez. Lo volví a poner en su lugar. Pero creo que es hora de que lidiemos con esto de manera adecuada. Derek. Juntos. Le entregué el sobre. Lo leemos juntos. Reconocemos lo que sentías cuando lo escribiste. Y luego lo destruimos. Porque esa versión de nosotros. Esos que estaban tan convencidos de que el matrimonio había terminado. Que tú estabas empacando para irte, y yo estaba listo para firmar papeles de divorcio.
Esas personas, ya no existen. Leímos la carta juntos. Fue doloroso. Estaba llena de autorreproches y miedo. La letra de Laura era temblorosa y apresurada. Como si hubiera estado llorando mientras la escribía. Para cuando terminamos, ambos estábamos emocionales. De formas que habrían sido imposibles hace un año. Dije en serio cada palabra cuando la escribí, dijo Laura. Realmente creía que necesitaba irme, antes de que tú me dejaras. Lo sé. Y yo realmente creía que firmar esos papeles de divorcio era lo más amable que podía hacer por ti. Llevé la carta y la maleta a la chimenea. Que en realidad nunca habíamos usado desde que nos mudamos. Pero ambos estábamos equivocados. Ambos operábamos desde el miedo, en lugar de los hechos. Encendí un fuego. Y juntos, vimos arder la carta. La maleta ya estaba vacía, y programada para ser donada. Se sintió simbólico, de una manera que probablemente me habría hecho poner los ojos en blanco. Si alguien más lo hubiera descrito. Pero estar allí de pie, con la mano de Laura en la mía. Viendo cómo la evidencia física de nuestro casi fracaso se convertía en cenizas, se sintió correcto. Te amo, dijo Laura. Su voz era firme y segura, de una forma en que no lo había sido en más de un año. Lamento que me haya tomado tanto tiempo, descubrir cómo demostrarlo adecuadamente. Yo también te amo. La atraje hacia mí. Y ella vino de buena gana. Sin dudar. Sin inmutarse. Y lamento haber estado a punto de rendirme con nosotros. Antes de que descubriéramos cómo estar realmente casados, en lugar de solo convivir. ¿La doctora? Morrison dio por terminadas formalmente nuestras sesiones de terapia alrededor del 9º mes. Aunque dejó la puerta abierta para que volviéramos, si necesitábamos ajustes. Para entonces, estábamos bien. Habíamos establecido patrones de comunicación que realmente funcionaban. Habíamos reconstruido la confianza y la intimidad. Habíamos descubierto cómo ser compañeros en lugar de adversarios. Los papeles del divorcio salieron del cajón de mi escritorio en nuestro aniversario. 3 años de matrimonio, que casi habían terminado. Antes de que descubriéramos lo que estábamos haciendo mal. Los traje a casa. Y Laura y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, con una botella de vino. ¿Deberíamos decir algo profundo? Preguntó Laura, viéndome preparar los documentos para triturarlos. Probablemente. Pero no soy bueno para lo profundo. Inténtalo de todos modos. Lo pensé. Mirando los papeles que habían estado sin firmar durante casi un año. La opción nuclear que había estado listo para desplegar. Antes de haber aprendido lo que realmente estaba pasando en mi matrimonio. Estos papeles representan a la versión de nosotros, que no sabía cómo luchar el uno por el otro. La versión que huía de los problemas en lugar de enfrentarlos. La versión que hacía suposiciones en lugar de hacer preguntas. Metí la primera página en la trituradora. Estoy agradecido de que no nos convirtiéramos en esas personas de forma permanente. Estoy agradecido de que tuviéramos la oportunidad de resolverlo, antes de que fuera demasiado tarde. Laura metió la siguiente página. Estoy agradecida de que me escucharas por casualidad en esa fiesta. De que te importara lo suficiente como para confrontarme. En lugar de simplemente aceptar lo que creías que estaba sucediendo. De que presionaras por la terapia, aunque sé que odias ese tipo de vulnerabilidad emocional. Nos turnamos para meter páginas en la trituradora, hasta que todo lo que quedó fue confeti. Finas tiras de papel, que representaban un futuro que habíamos evitado por poco. Laura recogió el papel triturado. Y lo mezcló con las cenizas de la carta quemada en un tazón de metal. ¿Qué debemos hacer con esto?, preguntó. Esparcirlo en las montañas. Que sea el problema de alguien más. Besé su frente. Tenemos cosas mejores de las que preocuparnos, que del matrimonio que casi destruimos. Como del que realmente estamos construyendo. Condujimos hacia las montañas ese fin de semana.
Al mismo sendero donde habíamos dado esa primera caminata vacilante juntos. En la cima, con Denver extendiéndose debajo de nosotros y el viento azotándonos. Esparcimos las cenizas y el papel triturado por el borde del acantilado. Los vimos atraparse en las corrientes ascendentes, y desaparecer en el vasto cielo de Colorado. Adiós a todo eso, dijo Laura, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura desde atrás. Adiós a todo eso, estuve de acuerdo. Nos quedamos allí un rato. Simplemente existiendo en el mismo espacio, cómodos en formas en que no lo habíamos estado en años. La vista era espectacular, el aire era limpio y frío. Y la mujer presionada contra mi espalda, estaba eligiendo estar allí. En lugar de estar atrapada allí por obligación o por miedo. En el camino de bajada, Laura me dijo que estaba pensando en volver a la escuela. Tal vez para obtener un título en consejería. Quería ayudar a otras personas que estuvieran atrapadas en patrones de miedo y autodestrucción. Quería usar lo que había aprendido de nuestro casi desastre. Para ayudar a parejas que enfrentaban desafíos similares. Le dije que sonaba perfecto. Que sería buena en eso, y que apoyaría cualquier cosa que ella quisiera hacer. Y lo decía en serio. No solo porque se suponía que debía decirlo. Sino porque genuinamente quería que persiguiera algo que la hiciera feliz y la realizara. Esa noche en la cama. Me preguntó si alguna vez me había arrepentido de no firmar los papeles del divorcio. Cuando tuve la oportunidad por primera vez. Ni una sola vez, dije. La mejor decisión táctica que nunca tomé. Ella se rió. Era ese sonido libre y fácil, que había aprendido a atesorar. Porque significaba que ella era genuinamente feliz. En lugar de solo actuar la felicidad para mi beneficio. Eres tan Marine. Todos son tácticas, estrategia, y parámetros de misión. ¿Me tendrías de alguna otra manera? No, dijo ella, besándome. Realmente no. El matrimonio que construimos después de esa fiesta. Después del hospital, después de meses de terapia, conversaciones difíciles. Y de aprender cómo vernos realmente. No era perfecto. Todavía teníamos discusiones. Todavía teníamos días en los que la comunicación se rompía. Todavía teníamos momentos en los que los viejos miedos intentaban resurgir. Pero habíamos aprendido cómo manejar esos momentos juntos. En lugar de retirarnos a rincones separados y asumir lo peor. Aprendí que mi forma de mostrar amor a través de acciones, logística y resolución de problemas. Aunque válida, necesitaba ser complementada, a veces, con expresión emocional real. Laura aprendió que su forma de procesar el miedo, a través de la retirada y la evitación. Aunque comprensible dada su historia, no era sostenible en una relación sana. Aprendimos a traducir el uno para el otro. A entender que cuando me ponía callado e intenso, significaba que estaba tratando de resolver un problema, no que estuviera enojado o amenazando. Ella aprendió a decirme directamente, cuando necesitaba espacio, o consuelo. O simplemente alguien que escuchara sin intentar arreglar nada. La casa, que se había sentido como un museo frío, se convirtió en un hogar real. Empezamos a cocinar juntos. A ver películas en el sofá, en lugar de en habitaciones separadas. A hacer viajes de fin de semana a las montañas, solo porque disfrutábamos de la compañía del otro. Cosas simples, que las parejas normales probablemente daban por sentadas. Pero que para nosotros se sentían revolucionarias, considerando dónde habíamos estado. Mis compañeros de trabajo notaron la diferencia. Comentaron que parecía menos estresado, más presente en las reuniones. Y que ocasionalmente hasta hacía bromas durante las llamadas de conferencia. Un día, Rick me arrinconó en el gimnasio, y exigió saber qué había cambiado. Casi me divorcio, le dije. Luego no lo hice. Resulta que el matrimonio funciona mejor, cuando realmente te comunicas con tu esposa. En lugar de solo asumir que sabes lo que está pensando. Eso es sospechosamente saludable para ti, dijo.
¿Qué le pasó al marine emocionalmente estreñido que conozco desde hace 15 años? Fue a terapia y aprendió cómo funcionan los sentimientos. Ha sido un gran viaje. Orgulloso de ti, amigo. En serio. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que todo cambió. Escuchar a Laura decirle a Sara que tenía miedo de que yo la dejara. Que se sentía indigna de ser amada. Que había destruido nuestro matrimonio, a través de su propio miedo e inseguridad. Si no hubiera escuchado por casualidad esa conversación. Si no hubiera entendido que su aislamiento era retirada en lugar de rechazo. Habría firmado esos papeles de divorcio. Y me habría alejado de la mejor cosa que me había pasado en la vida. La recopilación de información de inteligencia salvó mi vida más de una vez en combate. Resulta que también salvó mi matrimonio. Aunque la inteligencia provino de una sesión de escucha accidental. En lugar de un reconocimiento deliberado. A veces, la información más importante proviene de fuentes inesperadas. Y a veces, los parámetros de la misión cambian por completo, cuando obtienes mejores datos. Llevo ese pensamiento conmigo ahora. Esta comprensión de que las suposiciones son peligrosas. Que tomarse el tiempo para recopilar información precisa, casi siempre vale la pena. Y que lo que parece una posición enemiga, podría ser en realidad una unidad amiga pidiendo ayuda. Si tan solo te tomas el tiempo para mirar más de cerca. Laura y yo reconstruimos nuestro matrimonio desde cero, usando las cenizas de lo que casi fue. Como fertilizante para algo mejor. No fue fácil, no fue rápido, y te aseguro que no siempre fue cómodo. Pero valió la pena. Ella valió la pena. Nosotros valimos la pena. Y esa es la historia de cómo estuve listo para divorciarme de mi esposa. Hasta que escuché lo que les dijo a sus amigas sobre mí. Y de cómo esa recopilación accidental de inteligencia se convirtió en la mejor misión de reconocimiento que nunca planeé ejecutar. A veces, las batallas más importantes no son aquellas para las que te preparas. Son las que te emboscan en las fiestas, y te obligan a reevaluar todo lo que creías saber. Seguimos casados, seguimos trabajando en ser mejores compañeros. Y seguimos aprendiendo a traducir entre logística militar, lenguaje de amor y expresión emocional humana normal. Pero lo estamos haciendo juntos ahora, y eso marca toda la diferencia.